This is a very famous picture, Laura. It's almost 100 years old. I first saw this picture at the Isolde Cinema in my hometown when I was your age. You read these in your spare time? Oh yeah, Charles, we got ourselves an X-Men fan. You do know they're all bullshit, right? I mean, maybe a quarter of it happened, and not like this. No seré el primero en afirmar que los superhéroes del cómic vienen a llenar el vacío que los pistoleros dejaron en la gran pantalla. Sin ir más lejos, lo mismo deben pensar los creadores de Logan, la primera película de superhéroes autoconsciente, si no contamos la adaptación de Watchmen, que al igual que el cómic no tomó un personaje tradicional, sino que inventó para la ocasión a un grupo de ellos. Es verdad que existió un hiato entre la desaparición de las películas del oeste y el boom superheroico que vivimos hoy, liderado por las producciones de Marvel, pero no creo casual el hecho de que la primera gran película, del que después se convertiría en un nuevo género cinematográfico, apareciera en 1978, cuando los vaqueros ya gastaban sus últimos cartuchos. Por supuesto que me estoy refiriendo a Superman de Richard Donner. Los paralelismos entre el western y el género superheroico resultan demasiado evidentes. Los dos han explorado, por supuesto, la heroicidad y toleraron todos sus matices, desde el héroe casi inmaculado hasta el antihéroe de moral dudosa. Los dos se basan en materiales literarios populares y despreciados por la crítica, las novelas de 10 centavos en un caso y los cómics en el otro. Y los dos, como veremos pronto, han producido obras crepusculares y con un mayor o menor grado de autoconciencia. Aunque ciertas corrientes de pensamiento abominen de él, el arquetipo heroico es indestructible. Siempre vuelve, como algunos villanos de películas de terror. Los intentos por imaginar un héroe colectivo, encarnado en un grupo de hombres y o mujeres o en una entera clase social, quizá produzcan alguna interesante pieza aislada, pero lejos están de calar en la sensibilidad de los hombres. Y es que incluso estas corrientes que producen esos discursos antiheroicos han generado a la vez sus propias figuras heroicas y las han mitificado hasta la exasperación. No hay remedio, nos fascina la idea de uno solo enfrentándose a todos. La historia del mundo es la biografía de los grandes hombres, dejó escrito el historiador escocés Thomas Carlyle. Nos fascina creer en esos hombres que por sí mismos pueden torcer el rumbo de la fatalidad, ganarle la historia, al mundo y al destino. Y en ese sentido la misión de los superhéroes suele ser más ambiciosa que la del vaquero, y quizá por eso resulten su evolución natural. Más allá del grado de ambición, entre el héroe del oeste y el del cómic hay otras diferencias, y aquí necesito recurrir a un artículo de Humberto Eco sobre el mito de Superman, publicado en Apocalípticos e Integrados, su clásico ya libro de ensayos sobre la cultura de masas. Eco compara a los superhéroes con, por ejemplo, los semidioses de los mitos clásicos, Hércules, Aquiles. Wait a minute. Señala que estos héroes clásicos tienen una historia básica, un conjunto de hazañas que son repetidas ante el mismo público sin provocar cansancio ni tedio. Recordemos que los griegos y romanos veían las tragedias conociendo de antemano el argumento. No existía la noción de intriga en el sentido de ponerse ansioso por lo que iba a pasar en el próximo capítulo de Breaking Bad. Era un modo de recibir las narraciones completamente diferente. Se esperaba, más allá de mínimas y ocasionales variantes, volver a oír o presenciar lo mismo. No en vano la tragedia, es decir, el teatro griego, se vincula en un principio con los rituales religiosos, y si hay algo característico en un ritual es su prolija repetición. Por ende, y más allá de sus habilidades especiales, Hércules nació y murió igual que nosotros, y sus famosos trabajos tuvieron lugar en una fecha más o menos determinada, igual que sucede con los acontecimientos nuestros, los de los hombres. Aunque el eco de su nombre pretenda ser infinito, la historia en minúsculas de Hércules está ubicada en un punto concreto de la historia en mayúsculas. La historia de la humanidad. El problema de Superman y en general de los cómics residía para Eco en la siguiente contradicción. Superman debe ser un arquetipo estable y definido como Hércules o Aquiles, y a su vez debe vivir nuevas aventuras todas las semanas, lo que en principio implicaría un desarrollo del personaje y por ende lo volvería consumible, en el sentido de que se consumiría, de que tarde o temprano debería agotarse, morir.
Y Superman, aunque más no sea por razones comerciales, debía ser incombustible. Debe asignársele una identidad, una historia propia, y sus aventuras deben situarse en un tiempo y espacio delimitados, y así todo debe vivir con cada entrega de sus cómics aventuras nuevas, sin envejecer ni padecer durante el proceso consecuencias permanentes que modifiquen su fisonomía para bien o para mal. Su efigie, su símbolo debe permanecer tan inalterable como el gesto de una estatua griega. Entonces, siempre siguiendo a Eco, la solución que encontraron los guionistas fue que las historias de cómics se desarrollaran en un clima más o menos onírico, en el que se ponen en crisis el tiempo de la narración y el enlace causal. No hay enlace entre las aventuras de un número y la de otros, y ni siquiera es un volver a empezar para Superman o para el personaje que fuera, sino que es como si nada hubiese pasado. Superman en este caso está fuera de la historia con mayúsculas y sus historias con minúsculas parecen ocurrir en la eternidad en el sentido de un no tiempo. Una solución para someter a Superman a acontecimientos que deberían provocar cambios permanentes en el personaje y que los pedía también el público fueron las historias imaginarias. Se trata de narraciones que no entran en el canon del personaje y por ende permitían y permiten experimentar con todo tipo de locuras. En su momento, por ejemplo, Superman se casó con Lois Lane por las exigencias del público que quería saber qué hubiese pasado, y también hace no tanto tiempo hubo un Superman comunista. El cómic del que hablaremos hoy es en rigor un Elseworld, aunque irónicamente influyó en los cómics de la continuidad como muy pocos lo hicieron o lo volverán a hacer. Eco encuentra en Superman otra característica que nos interesa aquí y corresponde a un análisis ya más ideológico. Superman, en los cómics que Eco lee en esa época, se la pasa protegiendo propiedad privada. Se trate del típico salvamento del gato o del acto de sostener un edificio antes de que se desplome por culpa del ataque de X villano. Superman encarna y fomenta nobles valores y dedica su vida sin tiempo a proteger a los inocentes. Sin embargo, nunca se pregunta por el problema que genera esa desigualdad, nunca va a la raíz del asunto. No parece ser esa su preocupación, sino simplemente destruir a los síntomas antes que fijarse en el origen de la enfermedad. Eso respecto a Superman. Ahora, Batman... I'm Batman. Batman es otra cosa. Tonight, I am going to maintain order in Gotham City. Para ser justos, me refiero específicamente al Batman del que hablaremos hoy, el que Frank Miller presenta en El regreso del Caballero de la Noche. Este cómic parece una respuesta al ensayo de Eco, aunque por supuesto que es mucho más. Entre otras cosas, una mirada crítica al cómic mainstream estadounidense y a la vez una oda a uno de sus personajes más representativos y vigorosos. We are the law. Tonight, I am the law. Uno que no solo no ha envejecido, sino que se ve más cómodo que nunca en estos tiempos plagados de cínicos, muy lejanos a los inocentes años 40, en que DC Comics inventó el negocio de los seres superpoderosos con pantalones y mallas. Este cómic de Miller, junto con Watchmen y algunos que vinieron después, es el que cambia la imagen del medio, y ni hablemos de la del personaje, Batman, que si bien en el formato papel venía recuperando su oscuridad gracias a artistas como Neil Adams, todavía era percibido por el público más general como el gordito bonachón representado en pantalla por Adam West. La irrupción de Miller y la posterior película de Tim Burton liquidarían aquella visión pop del encapotado. Antes que nada debemos aclarar que este Batman es violento, distópico y adulto, pero no es en absoluto realista. Miller podría haber utilizado un mundo sin metahumanos, pero eligió enfrentarse a la mitología entera de DC Comics y por eso colocó a personajes superpoderosos como el mismísimo Superman, el rey del Olimpo, que cumple la función de contrapunto y antagonista final. Miller podría entonces haber tomado ese camino fácil, usar un Batman más urbano, su faceta de detective negro y obviar a Robin y demás elementos incongruentes con esa visión. Pero el árido camino que toma Miller constituye una declaración de intenciones. Él se enfrentará a la mitología entera de DC y, al igual que Batman, no piensa tomar prisioneros en el proceso. Empezando por el dibujo, todo es extremo en este cómic. Si en el video de Los Imperdonables dije que Manny era el Mr. Hyde de Will, con Batman y Bruce Wayne el símil resulta aún más claro. El propio cómic sugiere un paralelo entre el héroe y el villano dos caras. A pesar de haber recuperado su cara única tras una reconstrucción facial, Harvey Dent se sigue viendo como un monstruo aterrador. A Bruce le sucede lo mismo. No es el traje, no son las cicatrices. Es lo que se lleva por dentro lo que importa. Por eso este Bruce Wayne cincuentón y aficionado a la bebida volverá a las calles y desafiará al líder de los mutantes, una banda pseudo-punk que ha tomado la ciudad. Primero intentará pelear con él como cuando era joven y se llevará una paliza. Lo rescatará un adolescente que terminará siendo su nueva Robin.
y en una segunda pelea, el viejo murciélago usará su astucia y vencerá al líder de los mutantes y se convertirá él en el nuevo líder, en un ejemplo para la juventud, como dicen las abuelas. Mientras tanto, todos los arquetipos salen del closet. El Joker demuestra su amor homosexual por Batman. Superman ya no oculta que es más un guardián del sistema que de la justicia, como sugería Echo, y el propio Batman deviene un héroe radical, un cruzado al que ya no le importa traspasar ninguna línea con tal de conseguir sus objetivos, un aristócrata, en el sentido que alguna vez Nietzsche le dio a la palabra, el que dicta qué es lo bueno y qué es lo verdadero, y el que hace cumplir sus reglas. En el mundo de Miller la democracia es una farsa inútil. Se ha subrayado de sobra la omnipresencia de pantallas de TV en las viñetas del cómic, manipulando y taladrando las mentes. Por un lado están los liberals o progresistas, como un psicólogo que considera a Batman el causante de la locura de sus villanos y que pagará cara su ingenuidad cuando intente mostrar en un show televisivo la bondad interna del Joker. Pero también están los irreflexivos ciudadanos de a pie, guiados por las emociones más primarias y que solo quieren sangre de criminales. A raíz de sus declaraciones personales, Frank Miller es hoy detestado por los izquierdistas de Estados Unidos, esos que adoran al políticamente correcto Alan Moore. Esto no nos debe hacer olvidar que, en principio, la obra de Miller generó simpatías y antipatías en ambos extremos del espectro ideológico, y esto ha sido posible porque aquí Batman no nos arroja a la cara declaraciones solemnes ni manifiestos. Su modo de pensar se encarna en lo que es y lo que hace. Esta es una de las tantas lecciones narrativas que nos da este cómic. Batman es un antisistema y punto. Que los demás opten por llamarlo fascista o revolucionario. Quizá lo que esta historia nos demuestre es que a la postre estos extremos se asemejan mucho. De hecho, el izquierdista Flecha Verde, esta concepción política del personaje no la inventó Miller, sino que siempre fue así en los cómics, se une a este Batman pretendidamente fascista en su pelea contra Superman, que fue enviado por el mismísimo Ronald Reagan para detener al murciélago. Quizá Flecha y Bruce se dieron cuenta de que fuera del orbe del discurso, poco terminan importando las posiciones ideológicas. Solo existen dos bandos, los que mandan y los que obedecen. Se puede vivir obedeciendo o se puede luchar hasta morir. El resto no es más que vacía retórica. La presencia de Reagan, presidente de Estados Unidos en ese entonces, también dialoga de algún modo con el ensayo de Echo. Parece responder Miller que sí, que esta es una de esas historias imaginarias, pero que en este mundo paralelo aparece un importante político actual, y también hay una crisis de misiles en el contexto de la Guerra Fría. Igual que sucedía en Watchmen, la distopía se vincula más con la realidad que el propio canon de los héroes de DC, y Batman es consumible o combustible, tal como Echo pedía. De hecho, ha envejecido, o tal vez no es tan así. Quiero decir, Batman es combustible ilimitado como hombre, como Bruce Wayne, pero no como mito. Nolan explica esta diferencia en sus películas, lástima que él lo explica a viva voz una y mil veces hasta el hartazgo y convierte a sus personajes en analistas de sus propias acciones. No digo que un personaje no pueda reflexionar sobre sus actos o su contexto, y en ocasiones Nolan lo hace bien, pero por lo general se excede. Así que cuando escriban traten, en este sentido al menos, de ser como Miller y no como Nolan. Volvemos a este cómic. Batman le dice a Flecha que ellos siempre fueron criminales, refiriéndose a los héroes enmascarados. Flecha Verde, ciertamente burlón, le hace ver a Bruce la contradicción en que él cayó con su personaje de Batman, que podía tener un aire muy misterioso, pero que al fin y al cabo todo el mundo lo conocía. El tuyo siempre fue un misterio muy público, muy ruidoso, le dice. Este Batman, considerado por las autoridades como un terrorista, no tiene reparos en matar, aunque tampoco lo hace a diestra y siniestra. Al Joker lo deja semimuerto en una escena muy rara, en la que el cuello le queda medio quebrar. La verdad es que nunca me quedó de claro del todo. Si alguien entendió bien esa secuencia, por favor que lo ponga en los comentarios. Lo cierto es que el Joker, que técnicamente se suicida, muere al lado de Batman en un tétrico parque de diversión. Este cómic es a la vez el regreso y el crepúsculo del héroe, su canto del cisne o un último aleteo de murciélago para usar una imagen más afín. Antes del apoteósico combate con Superman, vemos a Batman a caballo y con un rifle. ¿No es acaso un vaquero crepuscular viajando hacia las fauces de la muerte, con el gesto satisfecho de un vikingo que pretende ganarse el Valhalla en su última estampida guerrera? ¿No reúne acaso Miller en esa imagen las dos encarnaciones más importantes del arquetipo en la era contemporánea? Dos imágenes que a la vez remiten a todas las anteriores. Batman, igual que sus ancestros, los cowboys, está por encima de la ley y de la norma. Solo alguien fuera del sistema puede tomar las decisiones que hay que tomar, o, mejor dicho, la única que vale la pena tomar, la de destruir el propio sistema. Quienes viven dentro de él están alienados,
y es justamente un alien a quien Batman debe derrotar, el último escollo, el poderoso Superman, el arma de destrucción masiva que el tío Sam envió para detenerlo. Es verdad que a los fanáticos del Hombre de Acero les sobran motivos para quejarse del trato que Miller le dispensa aquí al personaje. Sin embargo, nos queda claro que durante la pelea, que pierde, se está conteniendo. De ningún otro modo sería verosímil que Batman ganara, por más traje y kriptonita que use. Y al final, cuando Clark se da cuenta de que Bruce fingió su muerte y le guiña el ojo a la nueva Robin, el personaje de Superman obtiene cierta redención. Él, Superman, seguirá defendiendo lo suyo y, según la interpretación del propio Batman, no los molestará si ellos, la organización que termina formando Batman, no se meten con él. Y acá vale ensayar una interpretación pesimista, o acaso realista si es que las dos cosas no son lo mismo. Es cierto que Batman dejará de ser un misterio tan público y ruidoso, y al mejor estilo Al Qaeda se refugiará en las sombras hasta que llegue el momento oportuno de atacar. Sin embargo, ese guiño de Superman indica que Batman ha debido pactar con el enemigo. En otras palabras, el antisistemismo llega hasta cierto punto, es decir, hasta que al sistema le conviene. Quizás Superman y Reagan, o el presidente de turno, no les importen 1 o 2 ataques aquí o allá, alguna explosión o algún civil muerto de tanto en tacto, pero si Batman decide atacar puntos estructurales, no se librará del castigo. Pero un caballero solo lucha por causas perdidas, y lo que nos conmueve en este cómic no es el éxito ni el fracaso de la misión, sino la pasión y el coraje que Batman pone en ella. Y aquí hay otra gran lección, relacionada con la literatura y la ideología o el carácter de un personaje. No importa si el lector es socialista, o fascista, o liberal, o un correcto socialdemócrata. No importa su grado de acuerdo con lo que Batman quiere hacer y con el modo en que lo hace. Es imposible no identificarse con esa desmesurada muestra de voluntad, con ese demencial amor que muestra por Ciudad Gótica, que al fin y al cabo es, una vez más, el territorio que se ha jurado proteger. Nombre y territorio. Uno de los tantos elementos interesantes de un personaje como Batman, y esto también nos puede servir para crear nuestros propios personajes, son sus contradicciones. Uno puede verlo como un ser egoísta, vengativo, obsesionado con la misión que se autoimpuso desde el asesinato de sus padres, o como un hombre que ha sacrificado su identidad para dedicarla a la creación de un oscuro símbolo de esperanza. Un hombre que lo ha ofrendado todo a su comunidad, su posibilidad de una vida amorosa, de una familia, de una noche de sueño tranquilo, de desear cualquier cosa egoístamente para sí. Batman podría ser un millonario progresista de la llamada izquierda caviar, que limpiara sus culpas y sus impuestos mediante redentores actos caritativos. Sin embargo, el sacrificio de Bruce Wayne, que ya no existe salvo como la máscara que oculta a Batman, ha sido total, absoluto. En eso se parece al más abnegado de los sheriff y recuerda por ejemplo a Gary Cooper en A la hora señalada, que abandona la perspectiva de una luna de miel para hacer lo que debía hacer, enfrentarse a aquel bandido que se llamaba justamente Frank Miller. Batman, sin embargo, lleva su sacrificio más allá y se acerca incluso al estatus de figura crística. Él riega con su sangre las calles de Gótica para evitar que sean otros los que se desangren. Él es el Prometeo que enfrenta a los dioses que nos sojuzgan porque considera que nos merecemos algo mejor que la limosna divina y, al mismo tiempo, es un hombre con defectos, obsesiones y miserias, pero así todo es la mejor clase de hombre. Es uno de los que hace lo que debe hacer, uno de los pocos autorizados a convertirse en mito.